Bienvenidos de nuevo a la video práctica de prueba. En la oportunidad de hoy les voy a traer variables aleatorias bidimensionales. Vamos a hacer 4 ejercicios, 2 con discretas, 2 con continuas. ¿Cuál es el salto cuántico de esta parte? Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con variables aleatorias, con su función de densidad o distribución, su esperanza, su varianza. Pero en esos problemas las variables aleatorias estaban solas, es decir, yo las veía individualmente. Ahora pegamos el salto de ver variables de a dos, o sea, juntar dos variables, verlas juntas, y no solo definir las funciones que ya conocemos, o sea, van a ver que hay un montón de elementos repetidos, sino que además estudiar cómo se condicionan mutuamente, es decir, cómo interactúan entre sí esas dos variables. Bien, empecemos con el primer ejercicio, dice así. El vector aleatorio xy tiene la siguiente función de probabilidad conjunta, y ahí me muestra una tabla de doble entrada. Vector aleatorio, ¿qué quiere decir? Yo observo dos variables aleatorias juntas, al mismo tiempo, simultáneamente. Es decir, el resultado de mi experimento es un vector de dimensión 2. La x, como ven acá en la tabla, es una variable que tiene rango 1, 2, 3. Y la y es una variable que tiene rango 1, 2, 3 también. Bien, me pide una serie de probabilidades, vamos a ir haciéndolas de a poquito. Fíjense acá, antes vamos a hacer un breve recordatorio de qué era la probabilidad conjunta con este búho. La función de probabilidad conjunta es la que me devuelve para un par xy que yo le pido la probabilidad de la intersección de que x valga x e y valga y. ¿Sí? En definitiva es la que me devuelve la probabilidad de que ocurra una realización del vector, es decir, un par de valores. En nuestro problema nosotros tenemos 9 posibilidades para el vector. Fíjense que ahí están, cada una de ellas con su probabilidad. Bien, vamos a calcular estas tres probabilidades, que lo vamos a hacer rápido porque es bastante sencillo. Si yo ya tengo la función conjunta, por ejemplo, para la probabilidad de x igual a 1 o x mayor a 1, simplemente tengo que identificar en la tabla cuáles son los valores que cumplen la condición de que x es mayor que 1 y sumar individualmente sus probabilidades. La del 2, 1 más la del 2, 2 más la del 2, 3 más la del 3, 1 y así. Y eso me va a ir dando la probabilidad 7 novenos. Ahora, probabilidad de x mayor que 1, y mayor que 1. Recuerden que a partir de esta guía nosotros vamos a usar la coma como representación de la intersección. ¿Sí? Entonces tengo que ahora identificar en la tabla cuáles son aquellos puntos que cumplen esas dos condiciones simultáneamente. Y mayor a 1, x mayor que 1, que son estos 4. Así que sumo sus probabilidades y ahí tengo el resultado 11 sobre 18. Bien, y por último tengo una probabilidad condicional, sabiendo que x vale 1, x es mayor que 1, es decir, sabiendo que estoy restringido al cuadrado rojo, al rectángulo rojo, ¿cuál es la probabilidad relativa del rectángulo verde? ¿Eso cómo se calcula? La probabilidad de la intersección, 11 sobre 18, que sería el verde, dividido la probabilidad del evento condicionante, que es 7 novenos, que es la primera que calculamos antes. Fácil, sencillo. Si yo ya tengo la función de probabilidad conjunta, hago todo, calculo todo. Veamos qué nos pide el siguiente inciso. Obtener las funciones de probabilidad de x y hay dos acá que dice x dado y igual a 2 e y dado x igual a 2. Bien, analicemos las dos primeras. Las dos primeras que son x e y. Es como si me dijeran, bueno, ahora en vez de ver el vector, los dos valores x y juntos con su distribución conjunta de todas las intersecciones posibles, digamos, mostrame la x sola, sin la información de y. Es como si yo ahora estuviera en la guía anterior y me dan una función de probabilidad de un vector, de una variable aleatoria discreta x. Y lo mismo para la y.
¿Cómo haríamos si yo ya tengo la función conjunta para obtener esa información? Fíjense, empecemos con la x. Yo necesito para todos los valores de x, 1, 2 y 3, la probabilidad puntual de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Pero la tengo desagregada, ¿no? La tengo como partida en estas tres partes. x1 intersección y1 más x1 intersección y2 más x1 intersección y3. Y esas tres son disjuntas. Entonces, ¿qué hacíamos para juntar las particiones? Las sumamos. Es decir, para obtener la probabilidad de x igual a 1, sumo la columna x igual a 1. Los valores de la columna x igual a 1. Ahí voy a obtener también para x igual a 2 y para x igual a 3 la distribución de probabilidades, la función de probabilidad marginal, le vamos a llamar, de x. Marginal es porque la margino, la llevo hacia el margen. ¿Sí? En esta tabla se ve que uno, fíjense, para la y yo puedo hacer lo mismo, sumar las filas y obtengo la probabilidad de y al margen de la tabla, la margino. ¿Está? Chequen ahí que la suma les dé 1. Vamos a ver qué me decía este. Ah, sí, bien. La definición, acá está. La definición de las dos marginales. Para obtener la marginal de x, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Sumar la conjunta para todos los valores del rango de y. ¿No? O sea, sumar una columna, todos los elementos de las filas de esa columna. Sumo la conjunta para todos los elementos del rango de y, o sea, del rango de la otra. Yo quiero como sacarme de encima la y. Fíjense acá que para la función de probabilidad marginal de y, al revés, sumo respecto de x. ¿Estamos? Bien. Yo les dejo acá abajo el cálculo de las esperanzas y de las varianzas, tanto de x como de y. Esto yo lo puedo hacer una vez que tengo las marginales. ¿Sí? También se puede hacer con la conjunta. Después, si tengo tiempo en esta presentación, les voy a mostrar cómo. Pero bueno, tengo las esperanzas y las varianzas porque las vamos a necesitar después. Vamos ahora a estas dos que nos quedaron. X dado igual 2 y dado x igual 1. Veamos la primera. Si yo ya sé que y vale 2, es decir, si yo ya sé que estoy parado en este renglón de acá, quiero que me digas cómo va a ser la distribución de los x. Es decir, para este renglón yo voy a tener tres posibilidades para x. 1, 2 y 3. Pero necesito que acá haya una función de probabilidad. Es decir, no va a sumar 1 estos tres valores. Necesito como calcular las probabilidades finales. Fíjense que esta variable aleatoria, cuando yo obtenga la función de probabilidad de esta variable aleatoria, me va a decir, dado x igual 2, probabilidad de x igual 1, x igual 2, igual 3. ¿Se ve? No sé si lo dije bien. Dado y igual 2, de x igual 1, x igual 2, x igual 3. Se llama variable aleatoria condicionada. Vamos a que creo que estaba metida acá. Acá. Variable aleatoria condicionada. Fíjense, en nuestro problema tenemos un valor fijo de y queremos las probabilidades de x, de los x. Ven que es una función que incorpora los x. ¿Y qué es esto? Ni más ni menos que lo que yo les decía recién, una probabilidad condicional. Yo ahora, es como si esto se usa cuando uno está viendo las dos variables, pero ya tiene información sobre el resultado de una y quiere saber cómo se va a comportar la otra a partir de ese resultado. ¿Se ve? Porque a veces pasa que el resultado de una variable influye o condiciona la distribución de la otra. Es re loco eso. Fíjense que la cuenta es una tontera, ¿no? Es agarrar la intersección, que es la que me la va a dar la conjunta, acá arriba, dividido la probabilidad del evento condicionante, que es la probabilidad de i igual a i0, en nuestro caso. Que eso me lo va a dar la función de probabilidad marginal, ¿no? Veamos cómo es para nuestro ejemplo. Yo tengo i igual a 2 y quiero la probabilidad de x. Entonces, agarro la conjunta valuada en i igual a 2, es decir, estos tres puntos, ¿no? Y lo divido por la probabilidad marginal de i igual a 2, 7/18. Así para los tres valores de x posibles. Y ya nos quedó la distribución.
hacer cuando yo sepa, cuando yo tenga la información de que I vale 2. Espectacular. Lo mismo podemos hacer para la otra, para la I dado X, ¿no? Sabiendo que estoy parado en el X. Un medio, un cuarto, un cuarto. Se pueden pedir condicionales, obviamente, Y dado X o X dado Y, ¿no? En nuestro problema. Sí, acá, calcular, no, ¿son X e Y variables aleatorias independientes? Bien, ¿qué tiene que pasar para que dos variables aleatorias sean independientes? Vamos al búho este. Fíjense, para las discretas, X e Y son independientes, sí y solo sí. La función de probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades marginales. Esto tiene bastante sentido porque nosotros algo así ya vimos, ¿no? Como que dos eventos eran independientes, entonces la probabilidad de la intersección, que es la que me da esta, es el producto de las probabilidades de los dos eventos separados, que es la que me da tanto la marginal de X como la marginal de Y. Ahí, la marginal de Y. Y esto se tiene que cumplir si yo tengo la información dada como una tabla, que es en nuestro caso, volvemos acá. Si yo tengo la información como una tabla, tengo que ver que punto por punto se cumpla que este valor, un noveno, por ejemplo, es igual a este por este. 2 novenos por 5, 18. Y así. Este tiene que ser igual a este por este. Este es igual a este para que sean independientes. Si a mí me dieran las marginales como una función, como una fórmula, directamente las multiplico y veo si me da la conjunta, ¿no? Bien, nosotros vemos acá en este ejemplo, yo puedo agarrar uno de los puntos cualquiera y hacer el ejercicio que yo les dije recién. Por ejemplo, el 1,3. 1,3 me da 1,18. Si yo agarro la marginal de 1, 2 novenos, y la marginal de 3, 3 novenos, y lo multiplico, eso me da 2,27, es decir, no se cumple la igualdad. Por lo tanto, si ya hay un elemento, al menos, que no cumpla, las variables no son independientes, porque tiene que pasar para todos. Bien, así se muestra que las variables son independientes o no, con el tema del producto de las funciones. Intuitivamente, ¿qué quiere decir que no sean independientes? Que va a haber algo de la información de la otra que va a cambiar la distribución o el comportamiento de la primera. ¿Sí? Ustedes vieron recién que vimos las funciones condicionadas. Esas distribuciones condicionadas van a ir cambiando la forma de, qué sé yo, por ejemplo, si y vale 1, la x va a tener una distribución dada, y si y vale 2, esa distribución de x se va como reacomodar, se va como a modificar. Eso significa que las variables se incluyan entre sí, lógicamente. Bien, calcular la covarianza de xy y el coeficiente de correlación lineal. ¿Qué será esto? Vamos al búho a ver qué cuenta es la covarianza. Covarianza es como nosotros habíamos visto en las prácticas anteriores que hay algo que se llama esperanza matemática y otro que se llama varianza, que son dos medidas que me servían a mí para entender el comportamiento de una variable aleatoria, como para saber dónde está ubicado el centro de los datos. La varianza era una cuenta que medía cuánta dispersión tienen los datos. Ahora vamos a inventar, o vamos a usar, ya está inventada, una nueva medida para las variables que están juntas. En este caso son dos, ¿no? Dos variables juntas. La covarianza. Fíjense que la covarianza es el valor esperado de esta cuenta que está acá. ¿Se acuerdan que para la varianza era el valor esperado de las distancias de los valores a la media al cuadrado? Entonces, acá vamos a usar otro puntaje, que ¿qué es? El producto de las distancias de los valores a su respectiva media. Acá como nos vamos dando una idea intuitiva de que va a haber covarianza más alta para los valores que estén más lejos de su media. Ahora vamos a hacer una interpretación en un ratito. Por ahora tómenlo como una cuenta, ¿sí? Tómenlo como esta definición de acá, que si yo hago el producto, si yo hago la distributiva, me queda esto, que está acá a la derecha,
Y esta va a ser la forma que van a hacer ustedes o van a usar ustedes para calcular la covarianza, que es la esperanza del producto de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. Va a ser simplemente eso. Ahora nosotros vamos a hacer el ejercicio de calcularlo para el problema que tenemos. ¿Qué tengo que aplicar? Como les dije recién, esperanza de x por y menos esperanza de x por esperanza de y. ¿Esperanza de x por y qué es? Bueno, yo tengo ahí x por y, es agarra el valor de x, lo multiplica por el valor de y, y ¿qué pasa? Como es una esperanza, yo tengo que ir ponderando todos esos productos, 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 1 por 2, y así sucesivamente, por la probabilidad de cada par. Fíjense, 1 por 1 por la probabilidad del 1, 1, más 1 por 2 por la probabilidad del 1, 2. Así, 3 por 3 por la probabilidad del 3, 3. Las esperanzas para variables bidimensionales se calculan igual que las variables de una dimensión. Simplemente ir sumando los valores de la función que yo le pido, en este caso x por y, por las probabilidades de que ocurran. ¿Sí? Lisa y llanamente, nada más. Ahora me dio esta esperanza 4,94. Bien, los valores de esperanza de x y esperanza de y yo los tengo porque los calculé hace un rato, que los puse abajo de la primera tabla que usamos. Calculo la covarianza y me da 0,148. Ahora vamos a ver qué significa ese número. Bien, quiero el coeficiente de correlación. Voy a volver al cubo y fíjense que esto que está acá abajo, este ρ de x y es lo que nosotros vamos a llamar coeficiente de correlación lineal entre x e y. ¿Qué es? Es parecido a la covarianza, fíjense, pero en vez de multiplicar las distancias, multiplica las distancias estandarizadas. Nosotros vimos la distribución normal, había una cuenta que yo hacía que era a cada valor restarle la media y dividirlo por el desvío, y así lo expresaba como de una forma estándar, como todas las variables x, no importa la unidad que sean y la magnitud que tengan, yo las refería a una escala que medía la distancia pero en número de desvíos. Era como olvidarme de una magnitud de una escala para referirla a algo más o menos estándar para todas. Es como este ρ vendría a ser como una versión estandarizada de la covarianza. Ahora van a ver por qué se hace, para qué utilidad tiene. Cuando yo resuelvo esta esperanza me quedan los sigmas afuera, como que salen afuera, ¿no? Estos dos. Y lo que está adentro es la covarianza. Entonces el ρ va a ser la covarianza de xy sobre el producto de los desvíos de x y de y. Ahora vamos a hacer en nuestro ejercicio como nos cuenta. Yo tenía las varianzas 3,33 y 3,796. Le tomo raíz cuadrada, así tengo los desvíos estándar acá abajo, y me da 0,2325. Por ahora nos quedamos con la cuenta. Ahora, vamos a tratar de hacer una pequeña interpretación sobre cómo funciona esta covarianza y este coeficiente de correlación, para qué se usan, la importancia que tienen. Vean esto. Acá les puse la distribución del ejercicio que estuvimos haciendo recién, pero graficada con unas burbujas, como mostrando a escala cuál es el peso de cada punto del vector. En unos ejes cartesianos, ¿sí? Está puesto tipo eje, antes estaba como tabla, al revés. Yo calculo la covarianza, quiero calcular la covarianza, ¿no? De x e y. Yo ya había dicho que la covarianza era la esperanza de ese producto de distancias, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para el 1, calculo la distancia a la media, se la multiplico a la distancia, perdón, que para el 1 calculo la distancia a la media en el eje x, la distancia a la media de los x, ¿no? En el eje y también lo mismo, la distancia a la media de los y, de la marginal de y, y a eso lo multiplico por la probabilidad. Eso tengo que ir haciendo con todos los puntos e ir sumando. Obviamente este puntaje se va a prorratear por la probabilidad. Fíjense en este cuadro que lo que yo hago es mostrarles cómo quedarían
estos puntos negros después de hacerles la cuenta de la covarianza. Observemos dos cosas. Acá les marqué las dos medias, ¿no? La media de y la media de x. Observemos dos cosas. Una es el tamaño de los círculos, algunos se agrandaron y otros se achicaron. ¿Por qué? Se agrandaron en valor absoluto aquellos valores, aquellos puntos que se encuentran más alejados de las respectivas medias, ¿sí? Como más afuera del centro de los datos. Esos son los puntos en los que este producto va a dar más alto en valor absoluto. Y los más chiquititos son los que están más cerca, o sea, los que menos se desbalancean del centro. Y además les puse colores. Fíjense que los que están en color rojo, ¿qué condición cumple? Que el producto de estas dos distancias da negativo. Eso es cuando hay alguna de las dos distancias que da negativa, es decir, por ejemplo, estos de acá están encima de la media de y, pero debajo de la media de x. Entonces, ese debajo hace que el producto sea negativo. Acá pasa lo mismo, estamos por encima de la media de x y por debajo de la media de y. Bien. Los verdes son aquellos en los que el producto da positivo, ya sea que las dos tienen la misma tendencia, ¿no? Acá las dos están por encima de las medias y acá están por debajo de las medias. ¿Estamos? La covarianza va a ser simplemente sumar las áreas de los verdes, sumar las áreas de los rojos y hacer la diferencia. Si ganan los verdes frente a los rojos, significa que la covarianza es positiva. Si ganan los rojos frente a los verdes, significa que la covarianza es negativa. En nuestro ejemplo nos había dado la covarianza que era positiva, 0,148, y acá lo vemos en el gráfico que le ganan efectivamente los verdes a los rojos. Bien, ¿qué quiere decir que la covarianza sea positiva? Si ustedes miran bien los datos de esta tabla al costado a la izquierda, van a ver que están formando como una especie, si yo les pongo ahí el puntero, formando una tendencia. Fíjense que a medida que para valores, si x vale 1, es más probable que y valga 1. Si x vale 2, es más probable que y valga 2. Si x vale 3, es más probable que y valga 2 o 3. Es decir, a medida que aumenta el valor de x, tiende a aumentar el valor esperado de y, ¿no? Como que empieza a formarse una tendencia con forma de recta, con pendiente positiva. ¿Lo ven? Si se cumple esa tendencia de recta con pendiente positiva, van a ganar las burbujas rojas, perdón, las verdes acá. Porque siempre van a estar sumando mucho los que están ubicados en este cuadrante de abajo y en este cuadrante de acá. ¿Lo ven? Es decir, la covarianza, si es positiva, me va a estar diciendo que hay una dependencia de las variables que las hace formar una tendencia en forma de recta hacia arriba, ¿sí? Positiva en este caso. Ahora, eso en cuanto al signo de la covarianza, pero el valor absoluto no me va a decir mucho porque va a depender de la magnitud en la que yo mida las variables. Si yo mido las variables x, no sé, en kilos y la variable y en caballo de fuerza, la covarianza me va a dar kilo por caballo de fuerza, me va a dar algo totalmente que no tiene mucho sentido y depende también de las escalas, ¿sí? Como que no puedo establecer la covarianza como una medida universal. Entonces, ¿qué hago? Estandarizo esas unidades, hago lo que yo les dije recién hace un ratito del coeficiente de correlación que me permite ahora sí tener una medida universal de esta correlación, ¿sí? Por eso se llama coeficiente de correlación. Y fíjense, acá me dio 0,2327. ¿Qué pasa con este coeficiente de correlación? Mientras más grande, vamos a asumir por ahora que es positivo, ¿sí? Porque va a conservar el mismo signo siempre que la covarianza. En nuestro ejemplo es positivo. Nosotros vimos que si la covarianza dio positivo, hay una tendencia en forma de recta creciente. Ahora, el valor de ρ me dice cuánta fuerza o cuán grande es esa tendencia o cuán significativa es esa tendencia en forma de recta. Mientras más cercano esté ρ en valor absoluto a 1, significa que más se van a ir pareciendo x e y
a formar una recta verdadera. Si ρ vale 1, el valor de y viene dado determinísticamente por x. Es decir, forma una recta perfecta. Y mientras más cerca de 1, se van como desperdigando, ¿no? Se van como abriendo, van empezando a fluctuar cada vez más. ¿Estamos? Esto es para ρ entre 0 y 1, positivo. Si ρ vale 1, como yo les decía, van a estar estas tres burbujas, las de la diagonal, las tres, toda la probabilidad, ¿no? Van a formar una recta con pendiente. Ahí. Bien. ¿Qué pasa? Yo les puedo dar acá otro ejemplo. Fíjense acá arriba de la covarianza y el ρ, que lo tengan y lo recuerden. Les propongo otra distribución que me acabo de inventar. Fíjense. La única diferencia es que a esta le cambié la distribución para que se forme lo contrario a lo que yo les decía recién. Fíjense que acá se formó una tendencia, tienden a agruparse como una recta decreciente, ¿lo ven? El valor esperado de y disminuye a medida que aumenta x. ¿Está? Fíjense qué pasa cuando yo hago el cálculo de la covarianza con las burbujas como hicimos recién. Van a ganar claramente las burbujas rojas en este ejemplo, porque son las que tienen más peso y están como más distanciadas. La covarianza, cuando yo la calculé, me va a dar negativa menos 0,202 y el ρ menos 0,311. Moraleja, cuando la covarianza es negativa, las variables tienden a agruparse o tienden a formar, o hay una tendencia de la media de una de las otras. O sea, la media, por ejemplo, de y dado x tiende a formar una recta con pendiente negativa. O al revés, la media de x dado y tiende a formar una recta. ¿Estamos? Signo negativo. Y el ρ va a ser también negativo porque tiene el mismo signo que la covarianza. Y mientras más cercano sea ρ en valor absoluto a 1, o sea, mientras más cercano sea ρ a menos 1, en nuestro caso, más fuerte va a ser, más marcada va a ser esa tendencia de recta con pendiente negativa. Bien. Vamos al último ejemplo. Fíjense que le pongo esta distribución de acá. Pongo esta distribución de acá. ¿Qué estamos viendo? Acá que parecen ser independientes estas dos variables, no. Parecer no, porque fíjense que si x vale 2, yo ya sé que y vale 2. En cambio, si x vale 1 o vale 3, la distribución de y está entre 1 y 3. Como que el valor de x influye el valor de y. Son dependientes las variables. Tiene que haber algún tipo de influencia. Tiene que haber una covarianza positiva, ¿no? Uno piensa. Tiene que haber alguna covarianza positiva. Calculemos la covarianza y veamos. Fíjense que empate de rojos y verdes. El del centro ni lo pongo porque da 0. El del centro pasa por las dos medias. Se anula, el término se anula. Hay empate. ¿Qué quiere decir? Que la covarianza vale 0 y el ρ vale 0. Pero recién dijimos que la covarianza tiene que ver con la influencia de las dos, cómo se influencian las dos variables. Hay una tendencia. Acá parece haber una influencia, ¿sí? Pero esa influencia no está formando una tendencia en forma de recta. Ni dependiente positiva ni dependiente negativa. Entonces la covarianza y el ρ, que miden asociación lineal, me van a estar dando 0, pero las variables van a seguir siendo dependientes entre sí. Fíjense que yo les pongo acá como lo mostramos, ¿no? La probabilidad del 2,2 es 0,2, ese que está ahí, la burbujita. Y la probabilidad marginal de x igual a 2 da 2, y la marginal de y igual a 2 da 0,2, perdón. Multiplico esas dos, me da 0,04. Me da distinto a 0,2, o sea, ya muestro con eso que son dependientes. Moraleja, vamos a ver qué dice este búho, con el temita de la independencia y la covarianza. Si dos variables x e y son independientes, es obvio que no van a mostrar ninguna tendencia lineal. O sea, la covarianza va a dar 0. ¿Sí? Siempre. Entonces ya x es independiente, covarianza 0. En cambio, si la covarianza da 0, no es prueba suficiente para demostrar que x e y son independientes. Es decir, acá hay una
implicación de un sentido únicamente. ¿Vamos? Esto me va a servir, por ejemplo, si yo calculo la covarianza entre dos variables y me da distinta de 0, ahí voy a estar probando que no son independientes. O sea, de algo nos va a servir usar la covarianza para trabajar con el tema de la independencia. Bueno, gente, esto ha sido todo el ejercicio 1. Bastante fuerte, tienen como un montón de contenido acá. Me interesa que repasen sobre todo el tema de, que yo les dije recién, la esperanza de una función de dos variables. ¿Sí? Vean eso cómo es, cómo sería, piénsenlo, y si no les queda, cuando nosotros calculamos la covarianza acá, hicimos esperanza de x por y. Fíjense cómo sería la esperanza de cualquier función de dos variables o de una variable. Esperanza de x, pero calculada con la conjunta. Y si no sale, me hablan y lo vemos. Bueno, vamos al próximo.